que no te han contado sobre los rebeldes en Siria. En algún momento, a principios de 2012, se celebra una fiesta en el salón de un hotel en Jeddah, Arabia Saudí. En la fiesta hay niños entre los asistentes. ¿Pensarás que se celebra alguna boda? No, es una subasta un tanto especial. Un padre subasta a su hijo Khaled para que vaya a Siria como terrorista suicida. No es algo excepcional. Ya lo hizo con otro de sus hijos y es aclamado por ello. مين بيزود عن 200 ريال يا شباب؟ 300 400 400,000 ريال. هذا خارج يا شباب. يا شباب 400,000 ريال. بدنا نعطي اياها لجوا للعمر يا شباب. Aunque el vídeo no está fechado, cita el Emirato de Baba Amr, que fue establecido en parte de un barrio de Homs durante unas semanas, hasta el día 13 de febrero de 2012, cuando fue liberado. El ejército sirio capturó inicialmente a más de 1.500 prisioneros, en su mayoría mercenarios extranjeros. Entre ellos, había 18 agentes franceses que solicitaron el estatuto de prisioneros de guerra, incluyendo a un coronel de la DGSE del Servicio de Transmisiones. Sarkozy, por supuesto, se mostró encantado con la noticia, justo en vísperas de su reelección. يا شباب بدنا نحوي بدنا اقدام بدي اقدامهم بدي اقدامهم بارواحهم بدنا اقدام بالاموال لا تبخلوا عليهم 500,000 ريال 500,000 ريال زيدوا يا شباب لا تخافوا اوالكم هاي نغني وبرك اليوم عليكم 1,000,000 ريال ابيع يا شباب 1,000,000 ريال يا شباب 1,000,000 يا شباب هذا الاقدام بدنا اقدام مثل هيك يزيد يا شباب 1,500,000 1,500,000 على الارض يا شباب 1,500,000 1,500,000 سكر باقي على هنا على دوي الله يبارك لك. ¿Venderías a tu hijo por 300.000 euros para que asesine a otros musulmanes inocentes?
La periodista rusa Anastasia Popova, que ha realizado varios reportajes sobre el terreno, uno de los cuales hemos traducido al español íntegramente, reveló en una conferencia dada en Ginebra que Arabia Saudí ha liberado presos condenados a la decapitación, pagando además a sus familias, a cambio de que se incorporen a los rebeldes en Siria. Here's a top-secret memo sent by Saudi Arabia's Ministry of Interior. It says that an agreement was reached to send death row prisoners sentenced to execution by decapitation to Syria to fight jihad against the Syrian government in exchange for commuting their sentences. Quote, "We have reached an agreement with them that they will be exempt from the death sentence and given a monthly salary to their families and loved ones who will be prevented from traveling outside Saudi Arabia in return for rehabilitation of the accused and their training in order to send them to jihad in Syria." Si estuvieras condenado a la decapitación y te ofrecieran esa alternativa, ¿tú qué harías? Arabia Saudí decapita incluso en plena calle, como puedes ver en este vídeo, que ya ha sido suprimido de la web. En algunos casos, después los exponen públicamente como ejemplo. Todo esto con el silencio cómplice de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de Occidente. Arabia Saudí no solo envía suicidas, delincuentes y mercenarios a Siria, también compra ciudadanos sirios dentro del país y los arma. En la ciudad de Al-Tal, bajo la influencia de la hermandad musulmana, muchos de sus habitantes que trabajan en Arabia Saudita han obtenido allí dinero y armas. Cientos de estos combatientes rebeldes han sido hechos prisioneros y sus arsenales han sido incautados. Qatar también envía mercenarios, dinero y armas. Qatar financia organizaciones terroristas en otros países, como en el Líbano, donde Chadi Malawi fue acusado de conspirar para ejecutar actos terroristas en el interior y en el exterior del país. La financiación es canalizada por los partidarios de Hariri y por los hermanos musulmanes. Memorando secreto de la Embajada de Qatar para que reciban 1.800 voluntarios de los países árabes occidentales para entrenarse en los campos de Libia, en Zentán, Bengasi y Al-Zawiya, con vistas a ser enviados a Siria vía Turquía. Naturalmente, los mercenarios no llegan a Siria con las manos en los bolsillos, llegan con armas y son alimentados regularmente con ellas. Inicialmente, los rebeldes fueron presentados como autóctonos, armados con escopetas y hoces. Observa que en esta foto aparece el mismo individuo participando en una caravana de ayuda humanitaria. En la siguiente foto, el mismo personaje ya lleva una ametralladora. Antes de que se iniciaran las protestas, la operación para desestabilizar Siria había sido programada, incluso antes de que se acabara la misma operación en Libia. Los mercenarios y las armas ya estaban allí. Las manifestaciones en Siria nunca fueron pacíficas. Hubo francotiradores disparando a ambos bandos. Comandos armados perpetraron motines con asesinatos que fueron disfrazados de manifestaciones pacíficas por activistas a sueldo, que difundieron los medios de desinformación masiva como Al Jazeera. These media have been used to advertise for new fighters. Now, they have been paid since the beginning. They have been paid since 2011 salary. Igual sucedió en Libia, a diferencia de Túnez o Egipto. Esto coincidió con la llegada del embajador de Estados Unidos, Robert Ford, que había colaborado con John Negroponte, famoso por la formación de escuadrones de la muerte en Irak y antes en Centroamérica. Muchas de estas armas enviadas desde el exterior son made in USA, como estos fusiles de asalto M16. El 16 de octubre de 2011, el embajador sirio ante la Liga Árabe, Youssef Ahmad, denunció que las fuerzas de seguridad sirias habían incautado armas fabricadas en Israel, introducidas a través del Líbano. Después, Israel admitió estar armando a estos falsos revolucionarios. El Ejército Libre Sirio no solo recibe armas israelíes,
acogen a periodistas y agentes israelíes en sus filas, informan y son informados por la inteligencia israelí sobre las posiciones sirias. Sus heridos son tratados en hospitales de campaña montados en territorios ocupados cerca de la frontera de Siria y de Jordania. Hoy los mercenarios terroristas cuentan con morteros pesados, artillería antiaérea, tanques y misiles. Misiles antitanque Milán, fabricados por el complejo militar industrial francés Nord Aviation y MBB de Alemania, suministradas al Ejército Libre de Siria por el Reino Unido. Las armas enviadas incluyen armas sofisticadas como los misiles tierra-aire Stinger que los Estados Unidos proporcionaron a los muyahidines afganos y que luego tuvieron que andar intentando recuperar pagando el doble de lo que costaban, pues muchos los habían vendido. O los misiles antiaéreos Cobra, con sus correspondientes asesores para utilizarlos. Muchas armas pertenecen a países europeos, como estas granadas y fusiles suizos. Que Occidente esté suministrando armamento es algo reconocido incluso por su prensa. Y por la de Israel. Por ejemplo, en Dev Kafile, que es una página israelí ligada a sus servicios de inteligencia, el Mossad, reconocía que 27 aviones de Libia cargados de armas enviadas por Europa y la OTAN aterrizaron en Turquía en junio de 2013. El volumen de los envíos es importante. Por ejemplo, cargamentos de armas como el que transportaba el buque Lutfala II desde Libia al Líbano, apresado por la Guardia Costera libanesa con 3 enormes contenedores con 15 toneladas de armamento. Se cargó en Benghazi, Libia, probablemente a partir de los almacenes que Qatar y Arabia Saudí poseen allí. Inicialmente estaba previsto que transportara 15 contenedores, sin que se sepa qué ha pasado con el resto, como denuncia Franklin Lamb. Luego hizo escala en Alejandría, Egipto y Turquía sin problemas, o los transportados por aviones cargueros de Qatar, igual que hizo en Libia, donde al final llegaron a intervenir sus propias tropas. Todo este tráfico no puede hacerse sin la complicidad de los países de la OTAN. Por ejemplo, la Marina alemana, encargada de la vigilancia costera del Líbano en el marco de la misión de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas para el Líbano, que tiene como misión, oficialmente, cortar el tráfico de armas, ha sido acusada de permitirlo. Por supuesto, Arabia Saudí y Qatar no son los que deciden. Los servicios de inteligencia occidentales, y en especial los de Estados Unidos, son quienes coordinan las entregas. Esto es algo tan evidente que ha sido incluso señalado por la prensa convencional. En agosto, coincidiendo con los ataques químicos de Ghouta, se produjo el envío del mayor cargamento de armas desde Turquía a través de la provincia de Hatay. Solamente en Reyhanli, 400 toneladas. Los saudíes no son los únicos implicados. Hay mercenarios de todos los continentes en la guerra contra Siria. So they are well equipped, well paid, and the vast majority, as incredible as it might sound, are not Syrians. They are foreigners. According to official UN data, they are citizens of 29 countries fighting against the Syrian government. Most of these countries admit it, like Tunisia, Libya, the Netherlands, France, Britain, even Australia. We personally came across a fighter from Chad. Mostly they come from North Africa, Turkey and Saudi Arabia, and the leaders of the states are perfectly aware of this fact. Según Marat Musin, hoy serían más de 83 países de los 5 continentes. Hundreds of people from around Europe have traveled to Syria to join the opposition, fighting what they see as a holy war, or jihad. Netherlands. Here's one from Australia. The government is aware of the reports that more than 100 Australians have been engaged in the Syrian conflict since 2011. La periodista de la televisión siria, Yara El-Saleh, secuestrada por el Ejército Libre Sirio tras ser liberada por el ejército gubernamental, relató que entre sus secuestradores identificó a libios y saudíes. In different countries. Yeah, I heard someone speaking Libyan. Yes. Muchos de ellos ya fueron utilizados en Libia por la OTAN para destruir el país. Exactamente igual que ahora se hace en Siria, donde los combatientes libios representan más de un 20% de los muertos extranjeros. Abdelhakim Bellah
líder histórico de Al-Qaeda en Libia y del grupo islámico de combate. Hermano del segundo hombre de Al-Qaeda, Abu Yabia al-Libi. Tras pasar por las torturas en las cárceles de la CIA, fue nombrado gobernador militar de Trípoli con la bendición de la OTAN. Luego asesoró al ejército sirio libre en Turquía para el envío de armas y combatientes. Aquí puedes ver al periodista Paul Conroy en Libia, con el chaleco azul antibalas, junto a Mahdi al-Arati en el centro y a Abdelhakim Belah a la derecha. Mahdi al-Arati, ciudadano de Irlanda, de origen libio, segundo al mando del Consejo Militar de Trípoli en Libia. Participó en la Flotilla de la Libertad y fue apresado por el ejército israelí. Aquí puedes verle besando al presidente turco Erdogan tras su liberación. Luego comandante de la Brigada de Trípoli del Ejército Sirio Libre. Cuenta con unos 6.000 combatientes organizados, uniformados y bien armados, sometidos a entrenamiento militar. Los mercenarios libios tienen experiencia, ya que fueron utilizados anteriormente en su país por la OTAN. Solo que en Siria es diferente. Gracias al veto ruso y chino, la OTAN no ha podido intervenir. Puedes ver en esta foto del Ejército Libre Sirio el logo de la Brigada de Trípoli integrada en él. Una prueba contundente de que el Ejército Libre Sirio y los mercenarios son lo mismo. Pero muchas de las familias de los mercenarios no parecen apreciar mucho su afición por el turismo. Una madre tunecina presenta sus excusas al pueblo sirio porque su hijo se ha unido a los rebeldes. El grupo Estado Islámico en Irak y el Levante, que es la Al-Qaeda iraquí, que ha cambiado de nombre 5 veces desde 2003, afirma tener unos 17.000 combatientes, en su mayoría extranjeros, de Irak, Arabia Saudí y Túnez. Sus objetivos quedan claros en esta entrevista con Abu Ahmad, emir de la brigada Ahrar al-Sham. كيف تمثل تعمل إمارة طالبان الإسلامية في أفغانستان؟ قلبي إيران كيف ترى إيران عدونا منفصل. Los oficiales de los Balcanes proporcionan entrenamiento. Muchos combatieron en Afganistán antes de ser utilizados para destrozar Yugoslavia. Los chechenos también tienen experiencia, ya que utilizaron para desestabilizar a Rusia las mismas tácticas terroristas guerrilleras aplicadas en Afganistán. Todos fueron financiados igualmente por Arabia Saudí con la colaboración de Estados Unidos y Gran Bretaña. Curiosamente, por Chechenia y Yugoslavia pasan importantes autopistas de energía y de drogas. A esta lista en constante aumento hay que añadir otros que provienen de Europa, más de 600 europeos, según la televisión belga.
cet homme qui est arrivé en Syrie et qui nous vient de Belgique, il nous montre ce que c'est un bon musulman. El ejército sirio ha apresado a ciudadanos británicos y estadounidenses, y en España se ha desarticulado una red de captación de yihadistas. Algunos vienen de lugares tan lejanos como China, donde también son utilizados para desestabilizar la región de Xinjiang, curiosamente rica en petróleo, y de paso de las autopistas energéticas, de la ruta de la seda y del gasoducto desde Irán. Los rebeldes sirios no solo se entrenan en Siria, muchos de ellos antes se han entrenado en campos de Turquía, Jordania, Kosovo y Libia. El documento secreto de la Embajada de Qatar en Trípoli confirma el envío de mercenarios entrenados en Libia vía Turquía. Qatar entrena mercenarios incluso en su propio territorio. En Doha son sometidos a entrenamiento militar de las fuerzas especiales qataríes, así como adoctrinamiento ideológico wahabí. El reclutamiento se lleva a cabo secretamente en varios países como Afganistán, Pakistán, Yemen y Chechenia, por medio de organizaciones fachada como centros de trabajo para extranjeros. Solo entre el 3 de enero de 2012 y abril de 2013, 90 aviones militares han realizado vuelos a Libia, Turquía y Jordania para transportar a estos asesinos tras el entrenamiento militar y el lavado de cerebro desde donde son enviados a Siria. Los envíos de mercenarios alcanzaron su culmen en agosto de 2012, tras la reunión de los amigos de Siria, que más bien deberían llamarse enemigos de Siria, en su edición de París del 6 de julio. Coordinadamente con el atentado contra las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Siria, 40.000 yihadistas extranjeros, con el apoyo de algunos miles de sirios y bajo las órdenes de oficiales franceses y británicos, fueron lanzados al asalto de Damasco. Fracasaron, pero consiguieron unir más al pueblo y al ejército sirio. Los países donde los hermanos musulmanes han ocupado cargos en el gobierno, como Turquía, Egipto o Túnez, se han mostrado particularmente activos en el reclutamiento de mercenarios. La hermandad ha venido financiando al ejército libre sirio con sede en Turquía y canalizando dinero y suministros dentro de Siria. En Egipto, el gobierno de los hermanos musulmanes colaboró con la política estadounidense e israelí, apoyando el terrorismo en contra de la opinión de la mayoría del pueblo. Sacó a su embajador de Siria y alentó al envío de combatientes al país. Mohamed Morsi, antes de ser derrocado, llamó a la Guerra Santa en Siria y pidió incluso la intervención del ejército egipcio. El influyente predicador islámico Youssef al-Qaradawi, un catarí de origen egipcio, predicador estrella de Al Jazeera, en el Congreso de Ulemas suníes del Cairo en junio, llamó a la yihad en Siria. Lo mismo hizo en mayo en Gaza con sus mantras habituales, exhortando a los suníes para que se sumen a las filas de los rebeldes sirios contra Hezbollah, al que calificó de partido de Satán. Es decir, fomentando la fraudulenta guerra entre suníes y chiíes, que no existe, pues la inmensa mayoría de ellos han convivido durante siglos pacíficamente. Las diferentes comunidades pluralísticas que forman el contexto social de ese país vivían en concordia y en armonía durante siglos. Hoy, bajo el pretexto de una libertad y una democracia impuesta por el exterior, se pone en peligro esa convivencia. Por ejemplo, asesinando a los que siguen fomentándola, como Mohammad Zahir Rahman al-Buti, teólogo musulmán sirio de origen kurdo, asesinado el 21 de marzo de 2013 por los terroristas. Solo una pequeña minoría de sauditas wahabíes, grupos relacionados con Al-Qaeda y los hermanos musulmanes, han fomentado la división sectaria para beneficio del imperialismo que siempre la ha promovido.
La mayoría de estos mercenarios están integrados en diversos grupos ligados a Al-Qaeda. Son estos energúmenos los que forman el grueso de las tropas de choque del mal llamado Ejército Libre Sirio, que no es ni un ejército, ni es libre, ni es sirio. Sin los mercenarios extranjeros, el Ejército Libre Sirio no existe. Jacques Bers, cirujano francés, a su vuelta de un hospital de campaña en Alepo, donde trató a miembros del Ejército Libre Sirio, declaró que la mayoría de los combatientes que pasaron por su mesa de operaciones eran mercenarios extranjeros. Ha operado a libios, afganos, pakistaníes, argelinos y franceses. Desde el comienzo, las deserciones en el ejército sirio fueron muy pocas, a pesar de los sobornos. Al mismo tiempo que las amplificaban mentirosamente los medios, ocultaron que pronto hubo deserciones en el sentido contrario. Por ejemplo, el 25 de septiembre de 2012 se celebró la conferencia de las Fuerzas del Cambio Democrático Pacífico de la oposición siria en Damasco, que incluyó 35 partidos, comisiones y distintas corrientes, incluyendo grupos en exilio que no participaron en las elecciones. Una unidad del Ejército Libre Sirio, formada por exmilitares desertores del ejército regular, decidió abandonar su lucha contra el gobierno y reincorporarse al ejército gubernamental. El capitán, Khaled Abdelrahman Al-Zamel, declaró: Hemos decidido volver al ejército y cooperar con el Ministerio para la Reconciliación Nacional. Todos nosotros somos sirios y rechazamos una crisis que comenzó con el derramamiento de sangre. El 30 de noviembre de 2013, el comandante en jefe del Estado Mayor del Frente Oriental de Siria de la oposición, Saddam Yamal, renunció como líder del grupo rebelde denominado la Brigada de los Nietos del Profeta, por las injerencias en sus actividades por parte de servicios de inteligencia extranjeros. Actualmente, miles de desertores sirios se acaban de entregar. Occidente siempre ha declarado hipócritamente que una cosa era el Ejército Libre Sirio y otra los grupos ligados a Al-Qaeda, intentando diferenciarlos. Pero no hay diferencias sustanciales, solo los dos filos de su doble utilización. Las diferentes facciones de los mercenarios islamistas ya se han enfrentado varias veces matándose entre sí. Incluso han decapitado por equivocación a uno de sus líderes. Los propios grupos de Al-Qaeda se enfrentan entre sí no solo en Siria, sino también en el norte y oeste de África y en Irak, desafiando a su líder, al-Zawahiri. Cuando no han tenido más remedio que reconocer sus atrocidades, las han atribuido a los grupos extranjeros radicales. Pero esto es mentira. Por ejemplo, el rebelde caníbal sirio no era extranjero. Era originario de Baba Amr, en la ciudad de Homs. Era el comandante Abu Sakar, de 27 años, que tiene su propio batallón del Ejército Libre Sirio llamado Omar al-Farouk. Una entrevista de la BBC aprovechó para hacer propaganda de sus argumentos, igual que hizo Periodismo Humano. No fue arrestado, ni lo será según el jefe del Ejército Libre Sirio, el general Salim Idris. Además, recientemente varias brigadas del Ejército Libre Sirio se han pasado a los grupos islamistas radicales vinculados a Al-Qaeda y se han enfrentado con otros grupos del Ejército Libre Sirio más moderados. Aparte de Al-Qaeda, en Siria hay 1 millar de grupos armados, según el Pentágono. El 22 de noviembre de 2013 se creó el Frente Islámico Sirio, compuesto por un total de entre 45.000 y 60.000 militantes de distintos grupos que se niegan a obedecer al Ejército Libre Sirio y a las negociaciones de paz. El Frente Islámico es un nuevo refrito de grupos de mercenarios que es difícil diferenciar de los grupos ligados a Al-Qaeda, como los medios occidentales pretenden. Inicialmente se formó por una coalición de 7 grupos extremistas, orquestada por Bandar bin Sultan, el jefe de los servicios de inteligencia de Arabia Saudita. En la foto puedes ver a miembros del frente posando con Jabhat al-Nusra y el Estado Islámico en Irak, ambos miembros reconocidos de Al-Qaeda. Es un intento desesperado por tapar el fracaso del Ejército Libre Sirio y controlar la guerra que se les ha ido de las manos irremisiblemente. La descomposición de la oposición armada queda todavía más clara con los recientes sucesos. En diciembre, el cuartel general del Ejército Libre Sirio fue ocupado por el Frente Islámico, sus arsenales saqueados y sus jefes huyeron.
El jefe del ejército libre sirio, el general Salim Idris, el 8 de diciembre huyó a Turquía y finalmente ha acabado en Qatar. Huyó después de entregar al Frente Islámico los depósitos de armas del ejército sirio libre cerca del punto de paso de Bab al-Hawa, así como sus propias oficinas. El segundo jefe, el general Mustafa al-Sheikh, se largó a Suecia, y el fundador del ejército libre sirio, el coronel Riyad al-Assad, escapó a Holanda. Idris ya se había quejado anteriormente de la falta de apoyo en contraste con el que recibía el Nusra, es decir, Al-Qaeda. En resumen, el invento del ejército libre sirio, que siempre fue irrelevante, ya ni siquiera existe. Quedan los mercenarios con el cerebro lavado por la ideología fundamentalista wahabí, que se niegan a negociar la paz. No negociamos juntos. ¿Qué les espera a estos mercenarios? El ejército del pueblo sirio está derrotando a estos mercenarios desde mucho antes de que interviniese Hezbollah. Las Fuerzas Armadas sirias han dado a conocer los nombres de más de 3.600 militantes extranjeros fallecidos, originarios de 26 países del mundo. Hace más de un año, en la época donde se dio esta lista, más de 6.113 terroristas habían muerto en Siria. Este año eran 9.936, incluyendo 828 de Líbano y 821 de Egipto, según el movimiento salafista yihadista de Jordania. En diciembre de 2013, el representante permanente ante la ONU, Bashar al-Jafari, proporcionó otra lista que incluye 107 nombres e identificaciones de terroristas árabes y extranjeros que han muerto solo en Alepo. Muchos de sus cuerpos han sido quemados para hacerlos irreconocibles y que no pueda identificarse de dónde proceden, según afirmó Marat Musin. Pero lo que les espera no es solamente la muerte. También hay evidencias de casos en los que se les han extraído órganos. Un reportaje de la web de Syrian Girl reveló el tráfico de órganos que está teniendo lugar en la frontera de Siria con Turquía. Hospitales de campaña del ejército sirio libre, a sabiendas o sin saberlo, transfieren heridos sirios a ciertos hospitales turcos donde sus órganos son recolectados. A veces los heridos son del mismo ejército sirio libre. Están siendo explotados por el mismo Estado que supuestamente les protege. Los órganos no siempre son robados de un cuerpo muerto, ya que se deterioran rápidamente. En la página web Syrian News se dan 3 reportes de tráfico de órganos con certificados de defunción que así lo sugieren. En este caso, Turquía ha estado recolectando órganos de personas vivas asesinándolas. Los principales medios de comunicación occidentales no han tratado estas historias todavía, pero sí agencias de noticias turcas, rusas, del Líbano y sirias. Uno de los informes originales viene de un periódico turco que afirma que algunos miembros del ejército sirio libre tienen una relación de trabajo con traficantes de órganos de Turquía para traerles víctimas. Esta misma situación ya se produjo en Kosovo, Yugoslavia, durante y después de la guerra promovida por la OTAN. Los mercenarios han sido engañados. Incluso muchos de ellos ingenuamente creen que están luchando también contra Israel y Estados Unidos, que paradójicamente son los mismos que les utilizan como carne de cañón. ¿Y todo esto a cambio de qué? ¿Cuánto cobran por ir a morir a Siria? Según las fuentes, estos mercenarios cobran entre 150 y unos $1.500 al mes, lo que les convierte en los mercenarios más baratos del mercado. Ten en cuenta que los mercenarios de la antigua Blackwater, rebautizada como XE y hoy como Academy, cobraban ya 18.000 euros mensuales. Estos grupos reciben el dinero directamente desde Arabia Saudí, Qatar y otros Emiratos del Golfo. En septiembre, un gran número de los militantes en la provincia de Alepo, en Siria, recibió un pago de $150 cortesía miserable de Qatar, que hasta ahora ha gastado más de 3.000 millones de dólares. Esos grupos terroristas también son pagados desde Jordania y Turquía, a través de la rama política de la oposición externa, el Consejo Nacional Sirio, y hasta hace poco mediante su rama militar, el llamado Ejército Libre Sirio.
Los delincuentes también se financian con el saqueo de bienes públicos y privados, incluyendo el petróleo, secuestros con extorsión y otros delitos. Las operaciones son supervisadas por Estados Unidos. ¿Propaganda siria? No. En agosto de 2013, unos días después del ataque químico en Guta, el exgeneral austriaco Matthias Gallen, que dirigía las tropas internacionales en el Golán ocupado, declaró que el líder de Al-Nusra, miembro de Al-Qaeda, Abu Mohammed al-Jolani, firmó un contrato financiero y militar en Amán, Jordania, con el viceministro saudita de Defensa, príncipe Salman bin Sultan, en nombre de su hermano Bandar bin Sultan. Según el coronel Ahmed al-Nameh, jefe del Consejo Revolucionario Militar en Siria del Sur, 2 diputados de Robert Stephen Ford, ex embajador de Estados Unidos en Siria, estaban en la reunión con Jabhat al-Nusra, organización terrorista según Estados Unidos desde 2011. Si en primera línea de los financieros están Arabia Saudí y Qatar, recuerda que estos países no mueven un dedo sin el acuerdo de su protector, Estados Unidos, y solo existen gracias a él. También están implicados otros países de la OTAN, así como Israel. La contradicción es tan evidente que ha sido denunciada por los propios militares norteamericanos. No me enrolé en el ejército para luchar con Al-Qaeda en una guerra civil en Siria. Obama, no iré a luchar por tus rebeldes de Al-Qaeda en Siria. Despertad, gente. Mientras el pueblo sirio sufre las consecuencias. They'll no more suffer from thirst.